Estimados amigos de este canal YouTube, la crisis política en la que se encuentra el Perú, agravada por los 9 meses del presidente Castillo y su gobierno, bastante decepcionante para quienes votaron por él, y confirmado como un gobierno que no va en el rumbo correcto por quienes no votamos por él, está en una situación muy crítica. Vamos a ver los diferentes escenarios que se producen. El presidente de la República, en un discurso que ha dado en un Consejo de Ministros descentralizado en Puno, señaló que, en su opinión, ya la crisis política ha pasado. Esto porque seguramente encontró en algunos gobernadores y alcaldes algún tipo de apoyo en Puno, porque en realidad las protestas solo parcialmente se han detenido, pero como todo lo que se está dando son paliativos y la cantidad de ofrecimientos que se hicieron en la campaña electoral no se pueden cumplir, entonces esto va a generar de todas maneras, no cabe duda, continuos problemas con poblaciones en diferentes lugares del Perú, en sectores económicos diversos, cada uno reclamando por los temas que considera deben ser atendidos. Esto en medio de una crisis sanitaria que todavía no termina y en medio de una crisis internacional en la que todo el mundo está afectado, pero nosotros estamos afectados doblemente porque nuestro gobierno no está en capacidad de tomar decisiones adecuadas, sensatas, contracíclicas con respecto a este tema. Entonces, la lectura del presidente demuestra que no está, a pesar de todo, consciente del verdadero problema. Y el verdadero problema ya no es la derecha, las empresas transnacionales, la crisis internacional, los medios de comunicación. El verdadero problema es el señor Castillo. Bien, la primera posibilidad constitucional que tendría una salida política sería que el Congreso de la República tenga 87 votos, mayoría calificada o más, sobre 130, para decretar la vacancia de la presidencia por el concepto de incapacidad moral permanente, que es el que permite la Constitución. Hasta el momento se han intentado 2 veces la vacancia y ninguno de los dos ha habido el número siquiera cercano a los 87 votos. ¿Por qué? Por 3 razones. En primer lugar, porque el grupo de Perú Libre, que es el partido que llevó al presidente Castillo al poder, tiene un número importante de votos, no es mayoría, pero es un número suficiente, junto con su aliado Juntos por el Perú, como para que no se logren los 87 votos fácilmente. Pero en segundo lugar, porque hay partidos como Acción Popular y Alianza para el Progreso, e incluso Somos Perú, cuyos integrantes no forman parte de una bancada sólida, coherente, programática, ideológicamente. Han sido seleccionados estos candidatos para congresistas seguramente en base a criterios de quién tiene mayor dinero para la campaña, que ya conocemos, existen. Y entonces ahora tenemos grupos variopintos que no obedecen, digamos, las líneas de aprobación democrática que se hacen al interior de las bancadas. Y tampoco obedecen a las directivas de los partidos, que a su vez están también, tercera razón, especulando con el voto que va a producirse en las siguientes elecciones regionales y municipales, o con la posible, digamos, el impacto que podría tener en el futuro político de los líderes de estos partidos. Conclusión, nadie quiere comprarse el pleito en este momento, y además, si se puede seguir, ahí están la mayoría de los congresistas, mejor seguir porque tienen un ingreso asegurado hasta dentro de 5 años, ¿no? Y renunciar a él y a los privilegios que tiene el ser congresista no parece ser un tema al que estén dispuestos a renunciar la gran mayoría de los congresistas, no importa el partido. Esto ha originado a su vez un desprestigio del Parlamento, pero sin duda esta es la razón principal por la que la modalidad de la vacancia no parece estar en una posibilidad, en una factibilidad concreta a corto plazo.
¿Esto podría variar? Sí, podría variar. Si las condiciones sociales, la protesta en la calle, en las regiones se acrecienta, y entonces ya la gente exige a los congresistas que tomen una posición y probablemente ahí podría venir una nueva correlación de fuerzas al interior del Parlamento. Pero por lo pronto, hasta este momento, 9 meses de gobierno del presidente Castillo, esa fórmula no parece muy posible. La segunda fórmula constitucional de salida de esta crisis política es que el presidente renuncie. Está previsto en la Constitución. Y que el Parlamento acepte esta renuncia y se produzca la sucesión presidencial, venga la vicepresidenta y eventualmente, si la vicepresidenta renuncia, venga temporalmente quien preside el Congreso y luego convoque elecciones adelantadas. Esta figura, sinceramente, no creo que se pueda producir. Primero porque, por lo que empecé diciendo en este video, el presidente Castillo cree que el problema ya se solucionó. Y lo que creo es que se está generando una bomba de tiempo sobre otra bomba de tiempo y un caldo de cultivo para futuras protestas impresionantes, porque, repito, los que votaron por él, por los ofrecimientos que le hizo, el candidato entonces Castillo, hoy presidente, ronderos, maestros, antimineros, transportistas, agricultores, cocaleros, cada uno con su propia agenda, a todos les dijo que sí. Como eso no es posible, lógica, económica, política y constitucionalmente hacer en la gran mayoría de esos ofrecimientos, entonces ahí tenemos también otro caldo de cultivo. Y esa puede ser la principal fuerza que finalmente logre que el presidente Castillo se vaya, o renuncie, o sea vacado ya por presión desde la calle. Pero el punto aquí, ante la aparente imposibilidad de una renuncia como voluntad del propio presidente, también tiene que ver con el hecho de que bajo estas circunstancias no va la vacancia, no va la renuncia. ¿Qué puede pasar en los próximos días, semanas y meses? Y aquí viene otro problema, y es que el presidente ha demostrado ya con 4 gabinetes en 9 meses y con sucesivos nombramientos de ministros que no tenían ni siquiera un currículum presentable, pero además de eso tenían un historial personal y legal muy complicado, ¿no? Con temas de violencia familiar y acusaciones de corrupción y otras. Entonces, ¿por qué el presidente se empeña en que casi todos, con honrosas excepciones, sus ministros y principales funcionarios son escogidos con estas características? Porque ese es el grupo que tiene. Si el presidente Castillo pide el concurso de otras personas que tienen mayor trayectoria, mejor capacidad y conocimiento de manejo del sector público, lo primero que le van a pedir a esas personas es: dígame cuál es la política que va a aplicar. Y si el presidente le va a decir que es más de lo que ha estado haciendo, o volver a la idea del cambio de la Constitución, ninguna de estas personas va a aceptar estar en un gabinete bajo esas circunstancias, claramente. Entonces ahí solo le queda su propio, digamos, caudal de allegados, dirigentes del magisterio que han estado con él en las luchas sindicales cuando Castillo estaba como dirigente de los profesores, de un sector de los profesores, o también gente vinculada a su entorno cuando estaba en provincias, etc. Pero además, buena parte del gabinete y buena parte de sus malas decisiones se debe a que es el señor Cerrón, secretario general y líder del Partido Perú Libre, ¿no?, el que le obliga, y Castillo acepta, a poner ciertos personajes que son de la confianza de Cerrón en el gabinete y en principales puestos de la actividad pública. Y claramente, un ejemplo de eso fue el ministro de Salud, que fue censurado, el señor Condori, pero el nuevo ministro de Salud es también cercano a Cerrón. Entonces, aquí viene otro elemento que limita las posibilidades de salida. Castillo quisiera hacer caso al sentido común y a las sugerencias ya de diversos sectores, ya de todos los ámbitos políticos
y de todas las regiones, y decide hacer un giro hacia políticas más sensatas, abriendo campo, flexibilizando esa posición anti-inversión privada que tiene, entonces probablemente Cerrón le quitará la confianza. Y si Cerrón le quita la confianza, ya no tiene la posibilidad de defenderse de una vacancia en el Congreso, ¿no? Entonces, para poder seguir asegurando que no se logren los 87 votos en el Congreso, tiene que aceptarle a Cerrón el chantaje que le hace y las personas impresentables, políticamente hablando, que se eligen como principales ministros y funcionarios. Estamos claramente, como ustedes verán, en un entrampamiento. ¿Qué es lo que entonces parece que va a ocurrir? Algo similar a lo que ocurrió en el año 2000, cuando entonces el entonces presidente Fujimori, ante la evidencia de los Vladivideos y todos los temas de corrupción que se evidenciaron, que se mostraron en ese momento, tuvo que huir a Japón y renunciar vía fax. Al final, esta renuncia no fue aceptada, Fujimori fue destituido y los vicepresidentes, los dos que había en ese momento en ejercicio, renunciaron, con lo cual se habilitó la secuencia de sucesión presidencial, donde el Congreso, con su presidente, pasa temporalmente al gobierno. Eso ocurrió con el presidente Paniagua, y en esas circunstancias todos los criterios de mantenerse en el poder de unos y otros, vicepresidentes, congresistas, quedó a un lado, que la crisis ya superaba las posibilidades siquiera de pensar en esa alternativa. Eso es lo que va a suceder, y eso va a generar seguramente una situación tan inmanejable en la que ya unos y otros tendrán que convencerse que hay que adelantar elecciones y, consecuentemente, si no se logra la renuncia, por lo menos, si no se lo vaca o no se logra la renuncia, por lo menos se hace próximamente una elección. Y esto implicaría un acuerdo político para salir del asunto, porque el tema no es solamente que salga el presidente, sino que cambie la manera como se está enfocando el gobierno en los últimos tiempos. Esto implica un acuerdo político de alta base, con 2 o 3 temas de viabilidad política, primero para garantizar institucionalidad, democracia, libertades, ¿no? Todo dentro de un ámbito constitucional, pero luego para atender los requerimientos de la gente, que no está en ese tema. La agenda de la gente no es un tema político. La agenda de la gente es un tema económico, social y sanitario. Y esto implica cosas muy concretas que en un gobierno nuevo de transición habría que empezar a trabajar para que el siguiente gobierno tenga la posibilidad de iniciar la agenda realmente que interesa a los ciudadanos. ¿Cuánto puede tomar esto? 1 año, mínimamente. Pero el asunto es que hay que empezar por ver cómo se inicia este proceso. Lo que me queda claro, y seguramente que a ustedes también, es que el Perú no puede seguir así como está. Y de ninguna manera hay que siquiera imaginar alguna situación que no vaya en estricto cumplimiento de la Constitución. Yo soy un demócrata, he peleado contra dictaduras, y consecuentemente esto es una situación en la que todos los que creemos en la democracia y la libertad debemos defender ese punto de vista no negociable. Pero dentro de ese marco se dan condiciones a veces extremas que obligan a acuerdos políticos extraordinarios, como ocurrió en el 2000 y de alguna manera también ocurrió con el señor Sagasti, con la crisis que se produjo con la salida del presidente Vizcarra, pero no en la magnitud que ocurrió cuando salió el presidente Fujimori. Estamos en una situación de semejante gravedad. Entonces, el presidente Castillo dice, ya salimos de la crisis política. Creo que nuevamente está demostrando que no quiere darse cuenta de la realidad, y eso es muy grave, porque nos dice que todavía tenemos que buscar la manera de salir de esta crisis y él no está ayudando.